El régimen narcoterrorista de Evo Morales, mientras distraía a la ciudadanía con uno y otro tema, ha ido aprobando mañosamente una serie de leyes, una serie de disposiciones para acercar al pueblo boliviano, ponerle la soga al cuello. La pregunta del millón es, ¿dónde estaban los opositores? ¿Dónde estaba toda aquella gente que ha recibido dietas en el Parlamento durante tanto tiempo para poder denunciar los excesos, los abusos, las leyes inconstitucionales que se iban aprobando a lo largo de estos 5 lustros que ha gobernado Evo Morales Ayma, que ha gobernado mediante un fraude, que ha gobernado pisoteando la Constitución, incluso la constitución de un Estado plurinacional que ellos se han inventado? Porque de las 36 naciones originarias que hablan, muchas de ellas están en Chile, en Perú, o definitivamente son inexistentes. Todo ha sido trampa, todo ha sido una economía ilegal, y lo decimos con total vehemencia. Son temas que fuimos denunciando a lo largo de todo el tiempo. Fuimos criticados, algunos nos llamaban conspiranoicos, exagerados y no sé cuánta historia, pero hoy los bolivianos están con la soga en el cuello, o mejor dicho, los bolivianos estamos con la soga en el cuello. Habíamos denunciado la creación de una serie de organismos, de organizaciones sociales, de consejos y de no sé cuánta historia, y por supuesto sus organizaciones paralelas. Todo al margen de la ley, todo al margen de la legitimidad y de la legalidad. 2 temas no escaparon de los actos delincuenciales del masismo y de todos aquellos cómplices oportunistas políticos que no alertaron en ningún momento ni hicieron eco de nuestras denuncias. El primero fue la conformación del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, una organización que ya había en el Estado, pero que tenía otras características: la participación de organismos internacionales que miraban todo lo que tenía que ver con los programas de interdicción contra el tráfico de cocaína. Sin embargo, Evo Morales transformó el CONALTIT en una pandilla de mafiosos que participaban del cartel que traficaba cocaína y los integraba a ese Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, el CONALTIT. ¿Quiénes fueron miembros durante todo ese tiempo? Por supuesto, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y toda aquella historia. Posteriormente se crea en el año 2010 otro consejo que también fue denunciado por nuestro medio de comunicación, razón por la cual nos arremetieron una y otra vez, razón por la cual nos bloquean y nos hacen bloquear con las redes sociales. Porque créanme, amigos, millones del Estado salen para Facebook, salen para una cantidad enorme de redes sociales que propagandizan, que bloquean, que retiran de las redes, como han retirado el proyecto de ley 108. Anímese a buscar ese proyecto de ley de más de 300 artículos. Entonces, hemos sido víctimas porque dábamos en el clavo y hemos ido denunciando una y otra vez la creación, por ejemplo, de ese Consejo Nacional de Lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. ¿Quiénes son miembros? La misma pandilla que ya con la creación de ese consejo se le da permiso para poder indagar la privacidad de la gente. Y con la ley aprobada en 2017, que se llama Ley de Pérdida de Dominio, que fíjense ustedes, la denunciamos también, con esa ley permiten que un denunciante anónimo pueda abrir prácticamente una investigación sobre narcotráfico contra alguna persona que ni siquiera tiene vinculaciones. Se le permite a los colaboradores útiles
que es como se los nombra en esta ley, la 913, aprobada en 2017, para que estos también puedan incluso participar de escuchas telefónicas, no solamente el Ministerio de Gobierno, no solamente inteligencia, no solamente la policía. Entonces, una persona anónima puede definitivamente hacer lo que le venga en gana y todavía recibir réditos contra algún enemigo, contra alguna persona que no le caiga bien, puede hacer la denuncia anónima, por lo que se activa todo el aparato público para poder investigar, meterse a la vida privada de esta persona. Y bueno, en los hechos es lo que ha sucedido con el periódico La Voz, Wilson Saunero, que ha sido condenado a 5 años de cárcel ilegalmente. Y les digo por 2 razones. Va una señora Juana Mamani, denuncia que el señor Saunero ha aparecido con dinero y no se sabe de dónde. Y resulta que el señor Saunero es víctima de allanamiento, de extorsión. Ingresan a su casa, le secuestran más de $1.300.000. Y resulta que eso, si usted consulta, si está en el Tesoro del Estado, en las arcas fiscales, ya no está, ya se repartieron todo. Pero además siguen un proceso contra su esposa. Una esposa que a la edad del delito que lo acusan a Wilson Saunero, director del periódico La Voz, resulta que esta persona estaba en colegio. Wilson Saunero en su juventud cometió un delito vinculado al narcotráfico, pero fue condenado y pagó su pena fuera del territorio nacional. En Bolivia no cometió ningún delito, no le pudieron comprobar nada, pero sin embargo le aplicaron la ley 813 de pérdida de dominio, quitándole todas sus propiedades, créame, hasta su ropa interior. Este tema está en apelación y demás. Pero este es el más claro ejemplo de abuso total de poder. El más repudiable y despreciable accionar de la justicia. Corrupción, consorcios, delincuentes que se meten a un domicilio, le roban dinero. Y por eso les traigo este ejemplo de la ley 913 y el Consejo de Lucha contra el Tráfico de Sustancias Ilícitas, el CONALTIT. Hay un consejo también creado en 2010, que es el Consejo de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Y este Consejo de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas también es otro bodrio que tiende a ahorcar al ciudadano con esta justicia podrida. En 2020 se aprueba una ley, en agosto, se aprueba una ley que es la ley 1386, que contiene 7 artículos. Y estos 7 artículos son puras generalidades con las que ya van actuando con una cantidad de personas. Está vinculado al Consejo Nacional de Legitimación de Ganancias Ilícitas. ¿Y quiénes son? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa. Todas las fichas del cartel de narcotraficantes que hoy gobiernan Bolivia. Que ahora encima aprueban una ley o pretenden aprobar una ley, el proyecto de ley 108, que ahora lo han hecho desaparecer porque obviamente ya tienen aprobada la 1386 y todo es lleno de trampas. No hay ciudadano que esté exento de, ante cualquier requerimiento, exhibir sus facturas del inmueble que tiene, de los inmuebles que tenga a lo largo y ancho del país, de los dineros que tenga en los bancos, de la movilidad que tenga, de dónde sacó el dinero, pagó impuestos, pagó facturas, es decir, todo un entramado para ponerle la soga al cuello y para afectar la propiedad del ciudadano boliviano. Con este régimen totalmente policíaco, represor, dictatorial, se viene una carrera de persecución total. Por supuesto, los bolivianos tendríamos que anular desde la Constitución que fue aprobada entre sables y bayonetas
en un recinto militar en Sucre. Fue aprobada la Constitución de la forma más aberrante. Por supuesto que pisotearon su propia Constitución porque pretendieron cambiar el artículo 168 que habla de la reelección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ley INRA, que era de Sánchez de Lozada, otro de la misma camada de mafiosos que trabajan para corporaciones, resulta que simplemente va a afectar todo lo que son los derechos de las personas. Yo les digo, queridos amigos, si los bolivianos no anulamos todo lo que ha sido es decir, todas las leyes que ha aprobado este régimen delincuencial, este régimen que se dedica al tráfico de cocaína a gran escala, que quiere tomar el control total de la hoja de coca, partiendo de los Yungas de La Paz hasta la Amazonía boliviana, que quiere el control del eje importante de Bolivia. Por eso la arremetida contra Reyes Villa, por eso la arremetida contra Adep Coca y por esto también la arremetida contra todas las reservas forestales que hay en Bolivia. El Consejo de Lucha contra el Narcotráfico estaba conformada por entidades, incluso internacionales, que tienen que ver contra la interdicción, por la interdicción del tráfico de cocaína. Sin embargo, hoy las perlitas del gobierno son parte de ese consejo, son parte de la ley 913 de pérdida de dominio, son parte de la ley de 1386 de 7 artículos de legitimación de ganancias ilícitas y por supuesto estos están listos para ponernos la soga al cuello. Yo le pregunto, ¿qué hicieron todos los parlamentarios del mesismo, los verdes, los MNRistas, toda esa camada de políticos mafiosos vendidos que nunca alertaron a la población, ni siquiera se tomaron la molestia de hacer eco de nuestras denuncias? Así como Murillo, cuando era senador, denunciaba el catering de Boa, denunciaba cualquier chuchería, permítanme la expresión. A nivel internacional, chuchería es cualquier menudencia, cualquier pigricia, y no los temas importantes que tienen que ver con la seguridad, con el Estado de Derecho, con las garantías que tienen que tener todos y cada uno de los bolivianos. Vamos a ir en próximos contactos a entrevistar a una serie de personas que tienen a una serie de juristas para que vayamos abundando sobre estos temas. La pena que tenemos los bolivianos es que todos esos que se dedican a la política, incluidos gente del movimiento al socialismo, no tienen idea de lo que hablan. Repiten fascista, racista, marxista, leninista, comunista. Es decir, sin tener la más peregrina idea de lo que representa cada uno de esos temas. Pero los bolivianos debemos compartir, difundir, hacer que haya menos gente ignorante, menos gente en desconocimiento, para que realmente reaccionemos contra este régimen de delincuentes. No puede ser posible que continuemos en la ignorancia y estos nos sigan poniendo la soga en el cuello hasta que llegue un momento y la tengan que ajustar. Entonces yo les pido, difundan que primero se cierren dos intereses grandes en Bolivia. El primero es que las corporaciones están en los negocios más importantes. Y les estoy hablando de Soros, de sus ONGs y de toda esa pandilla de delincuentes que ingresan a Bolivia a saquear oro, a no pagar las regalías, a no pagar todo lo que corresponde, ni siquiera fichas ambientales, contaminan absolutamente todo el ecosistema, trafican con la cocaína boliviana, se enriquecen, porque estos, los del Chapare venden a precio de gallina muerta lo que estos en Europa revenden en fortunas. Y lo mismo, sus organizaciones gubernamentales nos han metido a la cabeza fundamentalmente en el área rural, primero
el movimiento indigenista, hay que luchar contra los racistas, contra los derechistas, contra los fascistas y contra no sé cuánta historia, y los utilizan como carne de cañón, mientras ellos nos roban. ¿Y qué nos roban? Oro, plata, piedras preciosas, gas, petróleo. El Salar de Uyuni ya es prácticamente de propiedad de Soros. San Cristóbal en Potosí de propiedad de Soros. San Simón en Baures, provincia Itenes, de propiedad de Soros. El Hierro del Mutún de propiedad de Soros. ¿A quién representa Soros? A la familia Rothschild. Y estos son a su vez autores de la pandemia, autores de las vacunas, dueños de las farmacéuticas, dueños de Nestlé, dueños de absolutamente todo. Provocan guerras y le venden armas a los dos lados. Entonces, de una vez, bolivianos, o cuidamos nuestro territorio, y esto también va para los masistas, para que de una vez salgan de su estupidez. Esta es la única tierra que tenemos y debemos defenderla.